Hola, ¿cómo están? Nos alegra mucho que estemos nuevamente conectados. Hoy vamos a estar viendo nuestra segunda clase de nuestro módulo 2. Nuestros pastores les envían un fuerte abrazo, un cariñoso saludo. Están muy contentos de que se hayan involucrado nuevamente, que podamos estar juntos acompañándonos en este proceso de crecimiento, porque estamos seguros que Dios tiene un plan y un propósito a través de todo esto que está sucediendo. Y parte de eso es que vayamos edificándonos, y por eso hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a estar hablando parte de lo que es necesario en nuestra vida cristiana, que es el crecimiento espiritual. Para que podamos iniciar, me gustaría que tengamos un momento de oración, si les parece. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación a través de todo lo que estemos hablando. Padre, hoy te damos gracias. Gracias a ti por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de escucharla, de poder ir y ahondar más en ella. Sabemos que a través de ella tú estás trayendo transformación a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, y por ende, Señor, nos ayudas cada día a comprender esa buena voluntad tuya, Señor, perfecta, buena, agradable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera recordar simplemente brevemente lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Entonces recuerden que tuvimos un cuadro en el que estuvimos viendo algunas de las características de ese espíritu, de esa alma y de ese cuerpo, y repasemos así rápidamente esas características. Entonces vimos que en el cuadro que tenemos una posición, una conciencia, estamos conscientes, tenemos contacto, voz, estado, función y qué hacer. Son algunas de las características que estuvimos explicando en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo. Aquí repetí el cuadro porque recuerdan que en voz había un error, estaba corrido la función o el contacto de la voz con el alma, pero aquí lo tienen nuevamente para que lo puedan repasar. Es importante recordar que la palabra dice que Dios es espíritu, y por eso los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y a nosotros nos hizo igualmente un espíritu, y como Él es un Dios trino, nos hizo también trinos. Y ahora sí vamos a comenzar con nuestra nueva clase del día de hoy. Nuestro objetivo, como siempre vamos a hablar de ese objetivo antes de iniciar, es que podamos entender cómo alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos un objetivo bastante grande, un desafío grandísimo, pero no hay problema porque la palabra nos da todas las herramientas, y hoy vamos a estar viendo todo esto que el Señor hace. Y estando preparando la clase, el Señor me recordó algo, y es que yo presté servicio militar. Cuando yo presté servicio militar, en ese tiempo yo llegué al batallón donde estuve, llegué 2 días después de ese contingente. Para los que prestaron servicio, conocen algo, ser recluta, o sea, que lo cataloguen a uno de recluta es porque uno es nuevo, pero si uno, imagínense dentro de ese contingente, si ellos se enteraban que yo llegué 2 días después, pues yo era el recluta toda la vida. Entonces ese era mi mejor secreto guardado. Al haber llegado 2 días después les contaré toda la historia de por qué llego 2 días después. Pues yo no sabía nada del ejército, no tenía idea, y me introdujeron en un pelotón y yo no sabía a quién saludar, a quién hacerle caso, no reconocía nada, y ellos llevaban 2 días de esa instrucción y sabían qué hacer. Entonces, claro, ¿cuál fue la alternativa en ese momento? Pues empezar a ver lo que los otros hacían y a quién escuchaban, y tratar de imitar lo que ellos estaban haciendo. Y el Señor me recordó precisamente ese es el tema de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual. Y cuando nosotros nos atrasamos en ese crecimiento espiritual, a veces, como me pasó a mí, empezamos, en lugar de
hacer lo que sabemos, lo que hemos aprendido que debemos hacer. Como no lo conocemos, como no nos hemos involucrado en ese crecimiento, entonces empezamos a mirar a los demás qué es lo que hacen, y entonces empezamos a hacer cosas porque otros las hacen, y no porque entendemos, porque hemos sido formados, sino porque alguien más lo hizo, y yo trato de no salirme de lo que los demás están haciendo para encajar, y es un error. Por eso hoy vamos a hablar acerca del crecimiento espiritual, de la necesidad de que nosotros podamos crecer. Pablo, para que pongamos así un contexto, nos dice cuando escribe a los Efesios, quisiera que lo leyéramos en este momento, vamos a verlo ahí en la pantalla, pero hay varios versículos que no van a estar allí y quisiera que los estemos buscando. Es importante que los busquemos y si hay algo relevante lo podamos subrayar. Pablo aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí venía hablando acerca de que el Señor Jesús instituyó pastores, maestros, profetas, evangelistas, ¿cierto? Y aquí dice que el fin era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quisiera que viéramos, ahí está más pequeño, pero debajo, en otra versión está ese verso 13 que acabamos de leer. Y esta versión lo dice de esta manera. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Quiero que me vean. Ese versículo nos da una clave específica acerca de qué es esa madurez. La palabra nos dice que el Señor quiere que nosotros seamos maduros. Es decir, ¿qué es madurez? Dice que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nuestra meta es clara, nuestra meta no es el líder, nuestra meta no es el pastor, nuestra meta no es algunas personas que tienen una vida excelente, nuestra meta es clara, nuestra meta es Cristo. Hacia allí es donde debemos apuntar. De hecho, Pablo algún día le dijo a sus discípulos, imítenme a mí como yo a Cristo. Tremendo. Esa es nuestra meta, que la gente pueda vernos y pueda pensar en que está viendo a Cristo a través de lo que nos ve hacer a nosotros, de cómo nosotros somos. Vamos a ir rápidamente porque hay mucho tema y quisiera no correr en él, pero que sí podamos hablarlo de manera muy clara. El crecimiento espiritual es muy similar al crecimiento biológico. ¿Sí? Cuando uno habla acerca del crecimiento, por ejemplo, de las plantas o el crecimiento de las personas y ese crecimiento espiritual es muy similar. De hecho, la definición de diccionario dice que en el caso de los seres vivos se conoce como crecimiento al aumento irreversible de tamaño que experimenta un organismo por la proliferación celular. ¿Qué dice el diccionario? Dice que crecimiento en un ser vivo es algo que es irreversible y espiritualmente el crecimiento debería ser igual, debería ser irreversible, algo en lo cual nosotros viéramos simplemente un avance. De hecho, lo vemos en los niños. Yo creo que en los niños se nos nota más porque cuando hay un niño que dejamos de ver por mucho tiempo y cuando ya lo vemos grande, notamos que creció y ahí decimos, uy, el tiempo sí pasó. Sí, yo me sigo viendo en el espejo y me sigo viendo igual, pero cuando veo ese niño que ya no es niño sino adolescente, veo que el tiempo sí pasó y creció. Creció porque es irreversible, porque es natural, porque es lo que sucede con un ser vivo. De la misma manera espiritualmente sucede. Nosotros deberíamos estar en continuo crecimiento, continuamente avanzando, y eso es lo que necesitamos entender, ser conscientes para continuar con ese proceso. Entonces, todos nacimos de nuevo siendo bebés espirituales. Entonces allí nuestro espíritu fue hecho nuevo y entonces empezamos a necesitar de esa leche espiritual, ¿cierto? Y Pablo habla acerca de esa leche espiritual, ¿cierto? De la necesidad de empezar con esas primeras cosas, empezar a aprender acerca de orar, empezar a aprender de qué significa esa palabra salvación, redención, poder entender todo lo que sucedió en la cruz. Entonces, es muy similar, les decía, lo biológico a lo espiritual. Y estaba leyendo un artículo sobre el tema de los bebés
Y ese artículo decía que los bebés necesitan alimentarse diariamente entre 8 y 12 veces al día. Tremendo, ¿cierto? ¿Cómo comen los niños, los bebés? Y eso equivale más o menos a cada 2 o 3 horas que tendría que estar comiendo el bebé. Y ese artículo decía así: cuanto antes comiences cada toma, será menos probable que tengas que calmar a un bebé desesperado. Y me encantó esa frase. Espiritualmente sucede igual. Deberíamos estar alimentándonos constantemente. Y hay en nosotros esa sed y esa inquietud, porque eso sucede, eso es parte de ese nuevo nacimiento. Ahora nuestro espíritu vivo quiere alimentarse, ¿cierto? Pero si no lo alimentamos, entonces empiezan a aparecer esos bebés desesperados que, sin entender que lo que necesitan es crecer en su espíritu, que lo que anhela su espíritu es ser edificado y alimentado, empiezan a hacer pataletas, a hacer ese tipo de actos de desesperación porque no entienden lo que está sucediendo en su espíritu, en su vida. Entonces, al nacer de nuevo, nosotros necesitamos, sí, que alguien nos guíe. Por eso es importante que nosotros nos involucremos dentro de los procesos de la iglesia, los procesos que estamos haciendo a través del módulo, porque como niños espirituales inicialmente sí necesitamos que alguien nos ayude, mientras que luego nuestro carácter va siendo formado, vamos creciendo en la fe, y ese crecer en la fe nos ayuda a madurar. Y siendo más maduros, pues vamos tomando mejores decisiones. Pero ningún niño recién nacido se atiende solo. Nosotros crecimos y ahora necesitamos, pues, involucrarnos dentro de ese crecimiento, y es bueno que nos apoyemos en otras personas. Al principio caminamos por la fe de otros, por la oración de otros. Eso no está mal, pero es al principio mientras que nosotros podemos empezar a crecer y a madurar. Entonces, el deseo de Dios es que todos los creyentes crezcamos espiritualmente. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los creyentes crezcamos espiritualmente. Entonces, ningún creyente puede alcanzar esa madurez absoluta durante su vida terrenal, pero nosotros, la Biblia sí habla que nosotros como creyentes necesitamos ir creciendo hasta ir buscando esa estatura perfecta, la estatura de Cristo. Y ese crecimiento espiritual debemos entenderlo. Entonces, ¿qué es el crecimiento espiritual? Cuando hablamos acerca de qué es el crecimiento espiritual, es ese proceso en el cual un creyente se perfecciona para ser como Jesús. Entonces, siempre, si alguien les pregunta, bueno, ¿qué es eso de crecer espiritualmente? Es un proceso en el que nosotros día a día vamos madurando ¿hasta qué? Hasta parecernos más a Jesús. Pablo, en el capítulo 4 del verso 13, dice allí fijamente, dice que el propósito de esto es que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el crecimiento espiritual. Entonces nosotros debemos involucrarnos dentro de ese crecimiento espiritual. El Nuevo Testamento, cuando habla acerca de esa perfección, la palabra perfección involucra dos términos que son importantes. Uno es la madurez y el otro es la santificación. Nosotros debemos entender que estamos en un proceso de crecimiento, como lo ven allí, ese niño queriendo alcanzar esa estatura perfecta. Y ese proceso de perfeccionamiento se alcanza a través de el madurar y la santificación. Y nosotros entendemos el madurar y lo vamos a ver. Vamos a ver al final de la clase un ejemplo práctico de cómo nosotros podemos hacer para ir madurando, creciendo en el Señor. Y esa madurez es ese caminar diario y ese crecimiento hasta ir cada día pareciéndonos más a Él, pero también esa santificación que entendemos, como lo vimos en el módulo anterior, entendemos que posicionalmente fuimos santos, ¿cierto? Porque ya fuimos perdonados, ¿cierto? Todos fuimos ya perdonados a través del sacrificio de la cruz, pero estamos en ese camino también de santificación, en ese proceso en donde se está renovándose nuestra mente, ayudándonos a través de la palabra a cambiar nuestra manera de pensar, y ese cambio de manera de pensar cambia nuestra manera de hablar y cambia nuestra manera de actuar, y nuestra vida se va transformando en esa medida en que vamos madurando. Ese es el proceso de crecimiento en el cual Dios nos quiere, que vayamos madurando. En esa palabra
Cuando hablamos acerca del madurar, en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra de perfección que es teleios. Teleios es un adjetivo que la definición de teleios es acabado, completo, el que ha alcanzado la meta. Es perfecto. Entonces, cuando la palabra habla acerca de perfección, la habla en dos sentidos, en un sentido absoluto y en un sentido progresivo. Suena extraño, pero lo vamos a explicar. Cuando la palabra nos habla de perfectos, ¿sí? Sean perfectos como yo soy perfecto. Cuando la palabra nos dice que lo que Dios desea es que nosotros seamos perfectos, Él habla inicialmente en un sentido absoluto. Pablo, cuando le habla a los colosenses, en el capítulo 2, el verso 10, me gustaría que lo busquen allí, Nuevo Testamento, el libro de la carta que le escribe Pablo a los colosenses, capítulo 2, verso 10, dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo dice que nosotros ya estamos completos, perfectos en Él. O sea que posicionalmente nosotros ya estamos perfectos en Él, completos en Él. Pero también es de forma progresiva. ¿Por qué? Pablo, recuerdan ustedes allí cuando dice en Efesios 4:13, dice que nosotros estamos en ese proceso de santificación hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí, ¿qué es lo que está hablando Pablo? Está hablando que nosotros ya tenemos una posición en Él que nos habla de que estamos completos en Él, pero nuestro espíritu, que fue el que nació de nuevo, que fue lo que vimos hace 8 días, es el que sufre toda esa transformación y ahora necesita ser edificado, crecer, que el alma se edifique, que el cuerpo se sujete, ¿cierto? Y entonces viene el tema de la santificación y de ser perfectos. Y lo expreso de esta manera, Gálatas 4:1, se los voy a leer, Gálatas 4:1. Tomen nota de esta cita para que la puedan leer ahora y los que la pueden encontrar en este momento rápidamente para que la leamos juntos. Gálatas 4:1. Pablo escribe así, dice, piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en menor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Qué dice allí Pablo? Nosotros pudiéramos ser esos niños recién nacidos, esos niños espirituales, pero dice Pablo aquí que el niño recién nacido, el niño que es inmaduro espiritualmente, en nada difiere, en nada es diferente al esclavo. Porque aunque es señor de todo, no tiene la madurez para entender cuál es su posición. Entonces, aunque está completo en Cristo, no entiende qué es eso de completo en Cristo y entonces no puede aprovechar su herencia, no puede entender que hay un propósito. Entonces, Dios desea que sus hijos crezcan espiritualmente. El deseo de Dios es que crezcamos espiritualmente. Es la meta más elevada porque para Dios, a veces nosotros pensamos que el propósito de la vida cristiana es la salvación. Pero recuerden que ya hablábamos de eso y la salvación es simplemente ese primer paso. Porque de allí en adelante viene el cumplir el propósito. Entonces el mero conocimiento de que somos salvos no nos garantiza de ninguna manera que tengamos una vida espiritual dinámica, en crecimiento, en victoria, en bendición, que podamos disfrutar de todas las bendiciones. Nos ha abierto una puerta a todo lo que Dios tiene para nosotros, pero ahí es donde empieza la necesidad de involucrarnos en el crecimiento. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo es que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que a pesar de que somos herederos, si no crecemos espiritualmente, no hay diferencia entre alguien que conoció al Señor y nació de nuevo y alguien que no lo ha hecho, si no crece espiritualmente. Y no hay diferencia en cumplir su propósito y en lo que puede vivir acá. Porque sí, hablamos de que iremos a la vida eterna, pero recuerden que el propósito de nuestra comunión con Dios no es la salvación únicamente. Ese es ese primer paso. Y de allí continúa nuestro propósito, el que nosotros podamos llevar una vida
que cumpla ese llamado. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer? Entonces recuerden que nosotros cuando estemos en el cielo seremos recompensados. ¿Recompensados por qué? Por aquellas cosas que hicimos en cuanto a cumplir nuestro propósito después de ser salvos. Entonces hay mucho más que hacer después de ser conscientes de nuestra salvación. Y por eso es importante que nosotros hablemos hoy acerca del crecimiento espiritual. Y yo les decía hace un momento que es propósito de Dios, porque la voluntad de Dios, la palabra expresa que es precisamente eso, nuestro crecimiento y nuestra santificación. De esa manera nos lo expresa la palabra. Quisiera que leyéramos Filipenses. Recuerden que estamos estudiando, este es estudio bíblico y estamos hablando acerca de lo que la palabra habla acerca del crecimiento espiritual. Y quisiera que buscáramos Filipenses 1:6. La carta de Filipenses, Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Y Pablo, cuando les habla a los filipenses, les dice, estando persuadidos de esto, persuadidos que el que comenzó en ustedes, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es nuestra santificación, porque ese es parte del propósito, es lo que Él quiere para nosotros. Pero aquí dice Filipenses, Pablo a los filipenses, que si hay algo de lo que debemos estar convencidos es que Dios quiere que crezcamos, que Él comenzó una obra en nosotros y que Él quiere que esa obra sea perfeccionada hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y Él trabaja en nosotros para esto mismo, para que podamos crecer. ¿De acuerdo? Entonces, estableciendo el hecho de que necesitamos crecer espiritualmente, el ejemplo que yo les decía en cuanto a cuando yo llegué al ejército, para mí fue muy curioso porque fueron varios días sin entender por qué hacía simplemente lo que otros decían. De hecho, me pasó algo muy curioso, y es que un soldado, alguien que no tenía mando, pero que ya tenía más tiempo en el batallón, yo iba pasando y me dijo, hey, recluta, 22 de pecho. Y yo inmediatamente me lancé al piso a hacerlas, y empezó a reírse y se fue riendo porque él no tenía mando, pero como yo no entendía, yo hacía eso y simplemente seguía como lo que me decían, porque no sabía realmente en el lugar que estaba ni cómo se debían hacer las cosas. Y veo la necesidad igual en el mundo espiritual. Si no crecemos, terminamos imitando, y a veces imitando lo que no es, a veces simplemente aceptando cosas que no son. Entonces hay algunas etapas en ese crecimiento espiritual. Entonces vamos a hablar rápidamente de cuáles son nuestras etapas en el crecimiento espiritual. La primera de ellas es la lactancia. La segunda es la niñez. Y la tercera es la madurez. Entonces es lactancia, la niñez y la madurez. O sea, recuerden que estamos hablando desde el inicio que el crecimiento espiritual es similar a ese mismo crecimiento que tenemos de manera natural, que tenemos de manera biológica. Y entonces debemos entender inicialmente ese periodo que tenemos de lactancia. Entonces, imagínense en ese recién nacido. Ese recién nacido está en una etapa en la cual, aunque no lo entiende, su pasado fue borrado, porque en Cristo fue perdonado. Todo lo pasado, ¿cierto? Eso lo dice lo dice Corintios, 2 Corintios 5:17. Sería importante que busquen su Biblia, 2 Corintios 5:17, que lo pueda subrayar. Es importantísima esa palabra para nuestra vida. 2 Corintios 5:17, si ya lo tiene allí, leámoslo juntos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Pablo nos dice allí que el que está en Cristo ahora es una nueva criatura, y ahora todos nuestros pecados quedaron cubiertos con la sangre de Cristo. Y ese es un bebé espiritual, está en plena lactancia, y aunque no lo entiende, todo su pasado fue borrado. Ahora esos niños tienen algunas características como las que vemos allí en la diapositiva. Entonces no saben bien lo que deben hacer. Entonces por eso es necesario enseñarles a través de las Escrituras, hablarles acerca de su nueva vida en Cristo. Es importante lo que ustedes y nosotros estamos haciendo ahora, es
algunos de nosotros estamos en ese periodo de niñez, de lactancia, en ese primer periodo, y entonces allí es donde necesitamos recordar que somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y entonces ahora empezamos a hacer conciencia que nuestro espíritu quiere tener comunión con Dios, pero que si nosotros seguimos alimentando más nuestra alma y nuestro cuerpo, pues nuestra comunión con Dios va a ser débil. Y empezamos a entender todo este tipo de cosas. Pedro en la primera carta de Pedro escribe en el capítulo 1, en el verso 14, dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios y no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos, porque antes lo hacían por ignorancia. Entonces ese es el bebé que está en lactancia. Es ese bebé que necesita ser guiado, que necesita ser acompañado, que, como les decía al principio, ese bebé que requiere de esa ingesta continua entre 8 a 12 veces al día. Bien importante estarnos alimentando de manera constante. ¿Para qué? Para poder tener un crecimiento que sea adecuado. Lo segundo es que siempre quieren llamar la atención, siempre quieren ser atendidos. Entonces, un niño espiritual, un bebé espiritual, se molesta con facilidad si no hacen lo que él dice. Entonces siempre quieren que estén pendientes de él, que si no lo llamaron, si no le dieron una palabra, si no lo saludaron, o sea, siempre está necesitando que lo estén atendiendo. Y al principio no es malo, es bueno, pero debemos entender que nosotros no somos el Espíritu Santo. Un líder, un pastor, no es el Espíritu Santo. De hecho, Jesús se lo dijo a sus discípulos y les dijo: les conviene que yo me vaya. Les conviene. ¿Por qué? Porque si yo me voy, entonces puede venir otro consolador. Pero si no me voy, Jesús en ese momento estaba limitado. Podía afectar solamente a sus discípulos, pero cuando Él se va, el Espíritu Santo que viene, ahora Él viene a morar a nuestro corazón y Él es nuestro ayudador. Entonces ahora nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro y Él es quien nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Él es quien nos pastorea, quien nos guía. Entonces no necesitamos líderes. No, es diferente. Lo que no necesitamos es un líder todos los días para que nos diga qué hacer o cómo hacer las cosas. Necesitamos líderes y pastores que nos guían con la palabra, pero necesitamos crecer para no quedarnos en esa etapa de lactancia, en donde el problema allí es quedarnos en esa etapa, quedarnos en que si no me llaman no hago. Entonces, si no me buscan no vengo al estudio. Si no me llaman, entonces no voy a la reunión. Ahí al principio es importante porque somos bebés, pero cuando vamos creciendo es necesario ya conectarnos, ¿cierto? Empezar a tomar esas decisiones. Y crecen con el alimento de la palabra. Entonces un bebé espiritual requiere de la leche, que es la que le da los nutrientes. O sea, en nosotros es la palabra la que nos da esos nutrientes. Pedro, en 1 de Pedro 2:2, dice que como bebés recién nacidos debemos desear con ganas la leche espiritual para que crezcamos a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, dice Pedro. Esos son bebés, ¿cierto? En la lactancia. Pero hay una segunda etapa. Tal vez algunos de los que estamos acá ya nos vamos identificando y decimos: yo soy uno de esos bebés, ¿cierto? Todavía en lactancia. O tal vez digo: no, tal vez ya como que pasé un poquito de ese proceso de lactancia. La segunda etapa de crecimiento es la niñez. La niñez. Y entonces en la niñez es necesario entender que no nos podemos quedar en la etapa de lactancia. No nos podemos quedar en esos primeros pasos. Recuerden que naturalmente, si es un ser vivo, naturalmente tiene que ir creciendo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Ahora necesitamos crecer, necesitas involucrarte, necesitas ahora crecer. Y ahora necesitamos crecer porque Efesios, recuerden que hemos estado hablando acerca de Efesios en cuanto a la base de por qué es necesario madurar, crecer espiritualmente. Efesios 4:14 dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños,
No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Fíjense en lo que Pablo le escribe a los Efesios. Dice, entonces ya no serán niños inmaduros, ya no serán inmaduros como los niños. Y fíjese que dice, ¿qué le pasa a un niño que es inmaduro? Dice, entonces es arrastrado, empujado por cualquier corriente de enseñanza. Es simplemente alguien que se deja llevar por personas que los engañan con cosas que aún parecieran la verdad. Cuando somos niños, entonces esa inmadurez puede hacer que a veces nosotros nos dejemos influenciar por aún corrientes que no son correctas y por no tener una madurez, por no haber crecido en la palabra, dejarnos desviar del propósito y de la verdadera razón de conocer a Dios, de ese caminar con Él. Entonces es necesario que salgamos de ese periodo de lactancia, de ese periodo de niñez y que pasemos de bebés y pasemos a esa nueva etapa de niñez. Y esa niñez tiene entonces algunas características. Vamos a ver si alguno puede ubicar si está en esa etapa. La primera de ellas es la inconstancia. ¿Sí? El niño es inconstante, o sea, le cuesta asumir responsabilidades. ¿Sí? No sé si a alguno le pase que sienta que está allí. Recuerden que leíamos ahora Efesios 4:14 y dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, o sea, ahora sí asumimos responsabilidades, pero la inconstancia es un problema. Esa palabra inconstancia es alguien que carece de voluntad firme y que de manera continuada no tiene determinación para hacer una cosa o realizar algo. O sea, alguien que es inconstante. Recuerden que Santiago en la carta dice por allá que los que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Y es un problema la inconstancia, porque nos impide crecer, nos impide poder madurar. Necesitamos involucrarnos, pero un niño es inconstante, necesita salir de ser inconstante, dejar de ser niño. Ahora, para dejar de ser inconstante necesitamos pues obviamente crecer en nuestra disciplina, el poder empezar a orar todos los días, todo el tiempo, leer la palabra, congregarnos, practicar el dominio propio, el autocontrol, disciplinas espirituales, empezar a involucrarnos en procesos que nos ayuden a salir de esa inconstancia. La segunda característica que tiene un niño, que tiene la niñez, es que son fáciles de engañar. Recuerdan que Pablo dijo, entonces no seremos niños inmaduros, entonces ya no seremos arrastrados. El niño inmaduro es arrastrado por esos vientos de doctrina. Miren que cuando uno ve esto, en el tiempo de Pablo, hay muchos pasajes en la Biblia en donde nos muestran que Pablo luchó con una corriente que en ese tiempo se llamaban los judaizantes. Esos judaizantes eran personas que hablaban de Cristo, pero también hablaban de la ley. Entonces decían, sí, vamos a creer en Cristo, pero también hay que cumplir estas cosas de la ley. Entonces Pablo les hablaba acerca de la necesidad de seguir a Cristo sin la ley, que Cristo era el cumplimiento de la ley. Y fue tremendo en ese tiempo, pero hoy en día vemos que es algo que ha ido creciendo. Y yo he visto algunas personas aún en la iglesia, personas que estaban firmes en el Señor y terminan después, ahora están siguiendo esas costumbres como si fueran judíos y guardando costumbres como si fueran ritos y todo el tema. Y uno ve allí, ¿por qué pasó eso? Y entonces vemos allí una característica de los niños, es que son fáciles de engañar. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra para no ser engañados, para entender cuál es nuestra identidad, para entender lo que Cristo hizo en la cruz. Otra es que una característica muy buena es que son curiosos. ¿Sí? Esa es la etapa de las preguntas. Un niño pregunta, ¿cierto? Y el niño pregunta ¿por qué? Y esto ¿por qué? Y aquello ¿por qué? Y si no, y empieza a hacer todas las preguntas. Esa es una etapa que se debe aprovechar para crecer. Esa etapa en donde tienes inquietud, en donde quieres conocer más acerca de qué fue lo que hizo Cristo, de por qué lo hizo, y por qué así es mi naturaleza. Es una buena etapa, es parte de la niñez. Pero
también una característica es que son muy habladores, ¿cierto? Los niños hablan bastante, ¿cierto? Y cuando hablan mucho, pudieran hablar de más o mal, ¿cierto? Y en eso debemos cuidarnos mucho. Pablo dice también, creo que es Pablo, en este se me escapa la cita, cuando él dice, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Y a veces los niños pudieran pasar que al hablar tanto a veces pudieran hablar de más. Y es necesario que nosotros podamos entenderlo. Pablo le dice en Corintios, voy a leerles rápidamente una cita, 1 Corintios 3, el verso 1, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. 1 Corintios 3, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros, pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Fíjense hay mucha información en estos 3 versículos que leímos. 1 Corintios 3, 1 al 3. Y lo primero que dice allí que quiero resaltar es que Pablo quería hablarles como a espirituales, pero dice, ustedes no les pude hablar así, sino que tuve que hablarles como a niños, dice, como si perteneciesen a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Miren que él hace una distinción, hace una comparación y dice que alguien que parece que pertenece al mundo, alguien que pertenece al mundo y un niño en Cristo, casi que no hay diferencia. Su comportamiento, dice acá, todavía está bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y entonces él les dice, si viven en celos, en peleas, ¿cierto? En esas divisiones, ¿acaso no están siendo todavía niños? Importante entender que esa es una etapa, pero es una etapa en la que no nos podemos quedar. Es una etapa en la que podemos evidenciar, tal vez somos niños, pero somos niños que necesitamos madurar. La tercera etapa es la etapa de la madurez. Esa etapa de la madurez es ese adulto espiritual. Es una persona que ha comido suficiente alimento, que se ha ejercitado, que ha crecido en obedecer, en someter su cuerpo, en edificar su alma, a tal punto que su vida espiritual ha crecido. De hecho, Hebreos, el autor a Hebreos, el capítulo 5, el verso 14, dice, el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Para quién es el alimento sólido? Aquí el autor de Hebreos dice, ese alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es alguien maduro. Entonces, ¿quién es maduro? Dice Hebreos que es aquel que ya puede tomar ese alimento sólido porque es capaz por el uso de sus sentidos espirituales de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces crecer, madurar nos ayuda a crecer en ese discernimiento que nos permite cada día tomar mejores decisiones. A través de la palabra ser guiados. Un adulto espiritual tiene también algunas características. ¿Quién es un adulto espiritual? Es alguien que primero fija su mirada en lo eterno. O sea, es alguien que comprende que los asuntos del reino son más importantes que su carne y que el mundo. Entiende que hay algo más allá que simplemente haber nacido de nuevo, que hay un propósito, que hay un plan, que su vida puede aportar al plan de otros, de salvación de otros, que su vida puede ser mejor cada día. Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 14, el verso 20, 1 Corintios 14, 20, dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de estos asuntos. Y Pablo constantemente le estuvo hablando a sus discípulos, a la iglesia, acerca de la necesidad de madurar.
Entonces vemos que alguien maduro entiende, reconoce que la voluntad de Dios no es una decisión, sino que es un camino que considera la eternidad. Fija su mirada en lo eterno. Toda decisión que toma la está basando no en esa decisión, sino en si aporta o no a su propósito eterno. Es alguien que ya ahora está pensando en eternidad. También, otra de las características es que no está buscando que los sirvan, sino que está buscando servir a otros. Está para apoyar a otros, se involucra en esto. O sea, ya no es un niño, sino que se identifica, ya empezamos a crecer y empezamos a identificar que otros también tienen necesidades. Antes solo pensábamos en nosotros. Yo, ¿quién necesita algo? Yo. Pero ahora crecemos y ahora nos damos cuenta que otros también necesitan, que otros tienen necesidad. Y nos sentimos tan empáticos que nos involucramos, que queremos aportar, que queremos hacer algo por esas otras personas. También camina en amor. Caminar en amor es un tema que podemos hablar por mucho tiempo. De hecho, nuestras clases son muy importantes, pero hay mucho más que necesitamos crecer en ellas, conocer más. Y este tema de caminar en amor es un tema impresionante. De hecho, cuando ustedes recuerdan, 1 Corintios, el capítulo 13, habla acerca de la preeminencia del amor. Y habla mucho acerca del amor. Ese capítulo habla pocas cosas acerca de lo que es el amor, pero habla muchas acerca de lo que no es, porque a veces tenemos un concepto equivocado y el Señor tiene que hacer más esfuerzo en hacernos entender lo que no es porque lo aprendimos mal, para que ahora sí entendamos ese verdadero amor. Y chéverísimo si pueden estudiar ese capítulo 13 de 1 Corintios, pero en este momento solamente quisiera hablarles de otro pasaje. Estudien Corintios porque es importante, pero en este momento quisiera hablarles de Efesios, el capítulo 5. Capítulo 5, el verso 2. Dice, yo se los leo, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo le dice a los efesios, y anden en amor como también Cristo los amó. Allí es donde encontramos esa palabra, esa expresión de caminar en amor. Caminen en amor, anden en amor como Cristo los amó. Pero el verso 1, porque el que leímos es el 2, el verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces allí está la relación. Cuando tú entiendes que tu identidad es hijo y tú imitas a tu padre, entonces caminar en amor es fácil. Recuerdan que yo imitaba a los soldados para saber lo que hacían, pero yo terminaba haciendo simplemente lo que ellos hacían y eso me llevó a errores. Pues cuando yo entiendo mi identidad y sé en quién he puesto mi mirada para seguir, para imitar al que es correcto, entonces me va a ser fácil caminar en amor. Y lo siguiente es que crece en el conocimiento de Jesús, crece en el conocimiento, o sea, entiende la necesidad de involucrarse. Ya el crecimiento espiritual para él es una prioridad, entiende y se habla del módulo y quiere involucrarse. ¿Qué viene módulo 3? Pues hacemos módulo 3, que hay otros tipos, otros espacios para edificarnos, chévere, allá vamos a dar. Entonces hemos hablado de la necesidad, necesitamos crecer espiritualmente. Y cuando hablamos de crecer espiritualmente vemos que hay un proceso y ese proceso nos muestra etapas. Las etapas son que somos niños, bebés que lactan, después vemos que hay una niñez y después vemos que hay una madurez. Pero entonces, ¿cómo se da ese crecimiento? ¿Cómo es que, si hay etapas, cómo se da ese verdadero crecimiento? Lo primero es que, al igual que todo crecimiento, el crecimiento nuestro, en cuanto a nuestra vida natural, tiene factores que son internos y factores que son externos. Hay algunos factores internos y otros externos. Esos factores internos dependen de Dios, ¿sí? No dependen de nosotros. Y los externos, pues eso sí dependen de mí. Entonces, ¿cómo se da el crecimiento? Lo primero es que
necesito haber nacido de nuevo. Para crecer espiritualmente, la base es haber experimentado ese nuevo nacimiento. Creo que los que estamos viendo en este momento la clase, hemos ya hablado acerca de salvación, pero si tal vez en este momento llegas nuevo y es poco tiempo el que llevas de escuchar, entonces necesitas conocer a Jesús como Señor y Salvador. Necesitas entender que en la cruz Él se entregó por ti y por mí y que a través de su sacrificio nosotros hemos sido perdonados. Y esa fe en Jesús y confesarlo nos da ese primer requisito, haber nacido de nuevo, experimentar ese nuevo nacimiento. Lo segundo es que es un factor que es externo, que es interno, que no depende de mí. Es que el poder de Dios nos da todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es el poder de Dios, es entender que es el poder de Dios el que nos da a nosotros esa capacidad para vivir en santidad. No sé si ustedes, ¿cuántos de ustedes se esfuerzan cada día por no fallar, por hacer las cosas bien? ¿Cuántos se esfuerzan? Me gustaría si pueden levantar la mano. ¿Cuántos así, sinceramente, cada día se esfuerzan por hacer las cosas bien, por vivir en santidad? Bien, entonces ahí es donde está el problema, porque no es por nuestro esfuerzo, es entender que es Él el que nos da la capacidad, no es por nuestra fuerza. Pero entonces no me involucro, entonces no debo esforzarme. Es que el esfuerzo es la consecuencia, no es la base para vivir una vida de bendición, de santidad, de obediencia a la palabra. Ya lo vamos a ver, ya se los voy a explicar. Y los factores externos ya sí dependen de mí. Entonces, ¿cómo se da ese crecimiento? Cuando yo me involucro en disciplinas espirituales como orar. Orar todos los días es importante, que yo pueda empezar a tener esa relación con mi Padre, entender que Dios está dispuesto todo el tiempo para que yo hable con Él. Leer la palabra. La palabra es importante porque la palabra va limpiando nuestra mente, nuestra forma de pensar y nos ayuda a crecer. El congregarnos, el involucrarnos en el módulo, en ir a las reuniones, el estar involucrado constantemente y el obedecer la palabra, porque no es solamente escuchar la palabra, sino que hay que obedecerla. Entonces yo les decía hace un momento que tal vez nos esforzamos a veces mucho por obedecer la palabra, por obedecer a Dios, nos esforzamos, es algo que hacemos en nuestras fuerzas, pero yo quisiera que viéramos simplemente un versículo para terminar. Aquí yo ya estoy llegando al final. Juan no. Segunda de Corintios, el capítulo 3, el verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Quiero que leamos nuevamente el versículo y le prestemos mucha atención. Dice Pablo allí, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ya fue quitado el velo, ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Vemos y reflejamos la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Saben? Aquí es donde está el secreto y el ejemplo práctico de cómo nosotros podemos crecer cada día más y madurar en el Señor. Y es que el secreto está en que no se trata en esforzarnos en hacer las cosas bien, en esforzarnos en vivir una vida recta. Se trata en esforzarnos en mirar cada día a cara descubierta la gloria del Señor. Porque aquí dice que el Señor, quien es Espíritu, cada día nos hace más parecidos a Él. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo con Él. Entonces,
Yo imité, cuando empecé a prestar servicio, empecé a imitar compañeros. Y cuando los imité, terminé cometiendo errores y en algunos aciertos a causa de que no había sido bien enseñado. Y debí haber ido a quien era mi superior para que me explicara cómo funcionaban las cosas. En la vida espiritual funciona muy similar. Tú debes enfocarte no en cómo hago para ser mejor. Tú debes enfocarte en cómo hago cada día para compartir más tiempo con Él, para pasar más tiempo con Él. De hecho, la palabra dice que por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no nos parecemos más a Cristo? Porque tal vez no nos miramos tanto al espejo de la palabra. Si tú te esfuerzas más en mirarte cada día a cara descubierta, allí a través de la palabra, en ese espejo que es la palabra, tú cada día vas a parecerte más a Él. ¿Por qué nos miramos en un espejo? Nos miramos para arreglarnos, ¿cierto? Ya yo no tanto, pero todavía algo. Nos miramos en el espejo para quitar imperfecciones. Eso hace la palabra. La palabra es un espejo. Hoy te invito para que pienses en que tal vez pasamos mucho tiempo a veces en pensar, en esforzarnos, en cómo hacer las cosas mejor, pero ahora pasa más tiempo en mirarte en la palabra, en buscarlo a Él, en orar, en leer la palabra, y eso va a hacer que cada día te parezcas más a Él. Inevitablemente vas a crecer, inevitablemente vas a madurar e inevitablemente vas a tener una vida excelente, porque si buscas a Dios, ese es el resultado. Y por último, ¿qué pasa si no hay un crecimiento espiritual? Entonces fíjense aquí un par de adolescentes contentos, ¿cierto? En su vida espiritual. Un cristiano que no madura ocasiona problemas. Y problemas no solamente para sí mismo, sino también para las personas que lo rodean. Porque una vida de inmadurez espiritual puede llevarnos a tomar decisiones, actitudes, a decir cosas que en lugar de edificar dañen. Podemos entender que un niño espiritual, alguien que no crece, su inmadurez puede hacer que en algún momento pueda ser engañado por vientos de doctrinas. Hay muchas doctrinas equivocadas, bien intencionadas, pero equivocadas, que hacen que las personas pongan su fe en ritos, en preceptos, en cosas que no tienen nada que ver con la palabra, que no tienen nada que ver con Dios. Y un niño inmaduro, alguien que no se involucra con su crecimiento, entonces es alguien que es incapaz de ayudar a otros, es incapaz de crecer, de madurar, de hacer lo que le corresponde. Entonces, hay muchas promesas en la palabra, hay muchas bendiciones, hay mucha riqueza. Somos hijos, pero si nosotros no crecemos, no maduramos, entonces vamos a dejar de aprovechar todas esas bendiciones. Creo que vamos a dejar hasta allí. Nos alegra mucho el tiempo que hemos podido compartir. Qué bueno que puedan ver con más calma para que puedan tomar nota de las citas y las puedan seguir estudiando, y que esta semana podamos involucrarnos en nuestro crecimiento espiritual. Si quieren, cerremos con una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por ayudarnos a comprender que el crecimiento espiritual es una decisión, que nosotros debemos involucrarnos en ese crecimiento, que algunos estamos en esa etapa de lactancia, otros somos niños, otros ya estamos empezando a madurar, pero que sin importar en la etapa que estemos, Señor, no perdamos tiempo, nos involucremos cada día. Entendamos que si somos bebés debemos crecer a niños y subir a ser maduros. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que estén muy bien.